sin morir en el intento, ¿no? Porque, de hecho, pues quizás uno de los proyectos más que más inquietud despiertan, pues tanto entre los CEOs como entre los responsables de informática y demás, es precisamente esto de las actualizaciones de versión, ¿no? Vamos a intentar desgranar un poquito las características de los cambios de versión en este tipo de plataforma. Y bueno, pues luego también hablaremos un poquito del futuro, hablaremos un poco también del ya presente Microsoft Dynamics 365 y por supuesto recogeremos cualquier inquietud que tengáis al respecto. No sé si nos dará tiempo de responder a todas las preguntas, pero si no es a través del webinar, después a través de correo, de llamada telefónica, lo haremos gustosamente, ¿vale? En cualquier caso, podéis, por favor, dejar vuestras consultas en el chat, que podéis habilitar desde la barrita emergente de arriba, ¿de acuerdo? En cualquier momento, pues mi compañera las irá recogiendo. Bueno, estamos en un escenario de evolución continua, ¿no? Estamos hablando, como sabéis, los que ya sois veteranos en Microsoft Dynamics, sobre todo los de Navision, pues de un producto que lleva desde 1987 dando guerra en España. Es decir, pues 30 años, ¿no? 30 años y pico. Y en todo este tiempo pues ha recogido pues innumerables versiones, innumerables funcionalidades adicionales y también pues cambios en la tecnología, muchas veces algunos de ellos muy drásticos, ¿no? Es curioso que antes, pues los cambios de versión, os acordaréis, los que ya seáis veteranos con esto, pues se producían pues no sé, cada 2 años, una cosa así, y eran sobre todo cambios que afectaban a la funcionalidad, ¿no? Que incorporaban funcionalidad al producto, se iban incorporando incluso módulos completos. Me acuerdo cuando se incorporó la gestión de proyectos, por ejemplo, en la 4 y después se mejoró en la 5 y todo esto, ¿no? O funcionalidades importantes como podían ser pues la de flujos de efectivo o la de contabilidad de costes o cosas de estas que se fueron incorporando con posterioridad. Actualmente no, actualmente el producto ya es un producto bastante maduro funcionalmente hablando, se siguen produciendo lógicamente mejoras funcionales en él, pero casi todas las mejoras o por lo menos las más troncales y las más potentes están de la mano de la tecnología o quedan de la mano de la tecnología y muchas veces estas pues son más limitantes, ¿no? Porque nos impiden, si no actualizamos, pues funcionar o operar de forma, digamos, óptima con el producto. Con nuevas versiones de otras cosas, de otras plataformas, de otros sistemas operativos, de otros gestores de bases de datos, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues siempre la actualización de versiones es un tema pues importante, ¿no? Bueno, en este escenario de evolución continua del producto, de las plataformas y del contexto de trabajo, que es una característica importante, pues últimamente el fabricante pues está prácticamente actualiza una versión cada año con actualizaciones menores que les llaman CU, las Cumulative Updates cada mes. Y bueno, todo esto no lo tenemos que ver como una desventaja, sino que es fruto, lógicamente, pues de una inversión fuerte en I+D+I, no solo en los relativos a sistemas de gestión, sino también pues en otros productos relacionados con esta plataforma, ¿no? Por otro lado, pues también la comunidad de usuarios cada vez es más grande, hay más usuarios y además más sensible, demandan más funcionalidades, nuevas funciones, con mayor capacidades y con estos usuarios son más conscientes cada vez de la necesidad de orientar la solución hacia funcionalidades estándar. Antes prácticamente se construía a medida aprovechando la flexibilidad que todos conocéis de la plataforma Microsoft Dynamics. Pero ahora cada vez más pues se está tendiendo a hacer adaptaciones menores en cuanto a lo que es el diseño de los datos, de la presentación de los datos y de los informes de salida y poco más. El resto pues se intenta aprovechar las funcionalidades del estándar, ¿no? Ese sería un poquito el escenario de partida. Factores a considerar a la hora de decidir sobre un proceso de actualización. Bueno, sobre todo, o sea, todas estas aplicaciones y utilidades informáticas, los procesos de actualización siempre, como os decía, suscitan pues muchísimas inquietudes, ¿no? Entre los responsables de informática y demás. En estos casos,
normalmente a la reticencia al cambio que solemos tener, pues se unen también inquietudes acerca del buen funcionamiento del sistema tras la actualización, al correcto traspaso de todos los datos. Incluso muchas veces se cuestionan las mejoras que realmente pues puede aportar este cambio pues para nuestras empresas, ¿no? Por supuesto, en todos los procesos entran en juego estos factores, ¿no? Lo primero, el grado de estandarización de la funcionalidad de partida, ¿eh? Por supuesto, la antigüedad de la versión de origen. También el correcto desarrollo de las adaptaciones eh, originales, siguiendo pues tanto las normas de estilo del fabricante como las recomendaciones de buenas prácticas en la programación de software. También algo muy importante y es la bonanza de los datos de origen, es decir, que estén libres de inconsistencias, de duplicidades, de errores que pudieran afectar a los procesos de traspaso. Y, por supuesto, pues las capacidades funcionales que nos aporta la nueva versión con respecto de las actualizaciones diseñadas en su día, ¿de acuerdo? Es decir, todo aquello que desarrollamos como adaptación y que ahora el estándar pues puede cubrir de una forma estándar, propiamente dicho, ¿no? Por supuesto, lógicamente, de un origen incorrecto, pues no es posible obtener un resultado óptimo. Por lo que antes de abordar un proceso de actualización resulta pues muy importante cuestionarse sobre todo, perdón que vuelvo a la anterior, cuestionarse sobre todo eh, todos estos parámetros, ¿de acuerdo? Y sobre todo prever pues la forma más adecuada de minorar su impacto en la nueva versión. En ocasiones es preferible pues una reimplantación completa de la nueva, realizando una reingeniería pues o bien total o parcial de los procesos orientada a la adopción estándar de funcionalidades, sobre todo pues cuando la primera implantación pues no haya seguido una metodología adecuada o se hayan realizado adaptaciones, digamos, de forma compulsiva, ¿no? Los sistemas de personalización o sea, los sistemas de gestión, quiero decir, con un grado de personalización muy alto, suponen siempre un importante hándicap a la hora de actualizar las versiones y produce pues ese indeseado efecto que a lo mejor habéis tenido algunos de implantación cautiva, ¿no? De la propia especificidad. Eh, lo que implica pues no solo su desactualización tecnológica, sino lo que es más grave, pues una remora, como os decía, en el uso de sistemas en su contexto, ¿no? Y por lo tanto pues un serio obstáculo que puede comprometer incluso pues el horizonte de evolución tecnológica de vuestra compañía, ¿no? Y es ahí precisamente donde empieza un buen proceso de actualización, ¿no? Ha de comenzar precisamente por analizar estos factores y comparar ambas posibilidades, ¿no? La posibilidad de una reimplantación o la posibilidad de una actualización de versión. En función de todo esto, ¿no? De la antigüedad, de la versión de origen, del grado de estandarización, de los adecuados desarrollos de las personalizaciones que se hicieron en su día y que los datos de origen sean buenos, ¿no? Y sobre todo ver lo que nos aporta de nuevo las versiones, ¿no? Porque no tiene ningún sentido migrar una adaptación que hayamos hecho en su momento si resulta que el estándar ya nos está dando una funcionalidad similar a la que desarrollamos en su momento, ¿no? Siempre va a ser mucho mejor una adopción hacia el estándar que no migrar código específico y seguir manteniendo esa especificidad en vuestras instalaciones, ¿vale? A eso es a lo que me refiero con que debemos de empezar por ahí. Bueno, si ya hemos realizado, digamos, la anterior reflexión y hemos decidido abordar un proceso de actualización, o sea, hemos elegido actualizar la versión, pues debemos de tener en cuenta también una serie de problemas que tradicionalmente van ligados a las, digamos, a las actualizaciones de versión, ¿no? Lo primero suele ser que hay una ausencia total o a veces parcial de la documentación, especialmente sobre las adaptaciones realizadas. Sí que tenemos lógicamente documentación del estándar, porque eso el propio fabricante lo da, pero muchas veces no tenemos adaptaciones, o sea, no tenemos documentación sobre las adaptaciones a hacer. Los procesos de actualización tradicionales suponen siempre
hándicap para implantaciones con un grado de personalización muy alto. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Además de eso, los procesos de actualización tradicionales requieren de técnicos muy cualificados que además deben de realizar tareas complejas pero repetitivas. Es decir, que tampoco son tareas que aporten demasiado valor. Implica la ejecución de procesos de actualización largos, monótonos y muy delicados, con lo cual la probabilidad de error o de tener que repetir algún proceso suele ser alta, ¿vale? Y los tiempos de paro en la explotación pues también suelen ser algo a tener muy en cuenta. En general hay una falta de procedimientos o de metodologías específicas para la actualización de las versiones, porque se deja pues casi en manos de los técnicos la comparación de los objetos y la actualización del código correspondiente en cada uno de los objetos de la nueva versión, y eso no debería de ser así. Todo esto pues impacta en que el tiempo necesario sea muy alto y que por lo tanto los presupuestos sean poco atractivos, ¿vale? Eso es un poquito lo que podemos sacar como conclusiones. Aparte de que puede generar secuelas en el funcionamiento incorrecto pues de partes del aplicativo y en algunos casos incluso pues la pérdida de datos o la inconsistencia de los mismos. Con lo cual, pues bueno, la insatisfacción, digamos, de los usuarios, ¿no?, ante estos procesos. Vale. ¿Y para eso qué os proponemos nosotros? Bueno, pues os proponemos un conjunto de herramientas y de metodologías que hemos venido a llamar IBCAD y que no es nuevo para nosotros. Llevamos ya la versión 4.0 para 2017 y por lo tanto pues hemos ido ya acumulando algo de experiencia durante todo este tiempo en el uso de este conjunto de herramientas y metodologías. Fundamentalmente, las innovaciones que aporta IBCA frente a un procedimiento de actualización, digamos, tradicional, es que, bueno, observamos un gran número de secuencias repetitivas en la revisión del código y nos propusimos reducir o minorar el número de líneas de código a revisar, ¿vale? Eso sería lo primero que intentamos hacer. Para ello, pues ideamos la creación de un repositorio de exclusiones para IBCA que nos propusiera revisar las líneas de código necesarias realmente, ¿vale? Y dejase de lado las innecesarias. Todo esto está optimizado, lógicamente, para el código de 2017, con lo cual pues tenemos esas exclusiones que se aplican tanto a propiedades de los objetos, a campos, a sentencias del propio código CAL y a contenidos incluso de los comentarios, que es muy importante porque muchas veces detectamos una modificación y resulta que es simplemente un comentario. Tiene su importancia, pero no la misma que un cambio de código, ¿no? Pues todo eso nos lo detecta IBCA y nos clasifica ese cambio en diferentes categorías pues para darles más o menos importancia a los mismos. Este repositorio de exclusiones que os comentaba puede retroalimentarse sobre la marcha con las nuevas reglas de exclusión. De hecho, es lo que hacemos pues cuando vamos haciendo las primeras migraciones a 2017, pues incorporar esas reglas de negocio al repositorio de exclusiones para que cada vez el proceso sea más, digamos, depurado para la versión que estamos migrando, ¿vale? Aparte de eso, hemos diseñado también un sistema de prioridades, ¿no?, parametrizadas. Lo que hace es señalar el código que debe prevalecer, si el de la versión actual o el de la nueva versión, básicamente, ¿vale? Y también este sistema de prioridades está actualizado lo tenemos actualizado ya para 2017. Por supuesto, hay algo muy importante y es que somos capaces también con esta herramienta de detectar la renumeración de objetos y las equivalencias entre ellos. Es decir, si hemos cambiado el número del objeto, pero el contenido es el mismo, el sistema es capaz de identificar esto, con lo cual nos ahorra muchas veces muchos disgustos, ya sabéis, los que sois un poquito más técnicos, cuando ocurren estas cosas, ¿vale? Que por renumeraciones de rangos de objetos libres y demás, hayamos hecho este tipo de maniobra con objetos y que luego pues nos encontremos con que realmente por dentro son iguales y estamos cambiando códigos sin necesidad, ¿no? Un poquito esta sería la conclusión. En definitiva, IBCA pues identifica diferencias, aplica una serie de reglas y propone nuevo código. Es decir, no simplemente es un comparador de código de vuestra versión con la versión origen y cambiar ese código a la de destino, sino que hace bastantes cosas
más. Nos apoyamos, por supuesto, en todo lo que es la secuenciación de procesos que nos permite PowerShell para, digamos, automatizar todo lo que podemos, porque siempre hay una carga manual, ¿eh? Tampoco vamos a decir que todo es automático. Pero, bueno, para automatizar todo lo que podemos estos cambios de versión, y sirve para cualquier tipo de versión. Lógicamente, en las versiones más recientes es más eficiente, ¿vale? Cuando estamos hablando de una 2.0 o de una 3.0, ¿no? De versiones antiguas, pues el repositorio es eficiente, pero no lo es tanto como cuando estamos migrando, por ejemplo, desde una 5 o desde una 2009, ¿vale? A una 2017. Vale, por supuesto tenemos en cuenta todas las mejores prácticas que nos indica el fabricante para los procesos de actualización de versiones, ¿vale? Y que tenéis ahí un pequeño link, como luego os voy a dejar la PPT, pues podéis consultar también el link de estas mejores prácticas. Bueno, todo esto es lo que hace, digamos, de forma automática, bueno, o semiautomática, digamos que de forma monitorizada, lo que hace el sistema de IBC y el técnico, ¿no? El sistema lo único que hace es ayudar y monitorizar las labores del técnico, pues para no dejar en manos del técnico un proceso tan delicado como este, ¿no? Y que no se le olviden pues líneas de código y cosas de estas. Pero aparte de transformar el código, hay otras cosas que es necesario tener en cuenta, porque como sabéis, los que venís de versiones clásicas, ha habido cambios en determinados objetos que van mucho más allá de lo que es simplemente un traspaso de código. Tiene que ver más con la visualización de los datos y con el uso de otras herramientas que nos proporciona el estándar que antes no teníamos disponibles y por lo tanto pues no, aunque traspasemos, digamos, actualicemos los datos y actualicemos el código origen, no vamos a tener disponibles si no hacemos si no tenemos en cuenta estas cuestiones que quiero ahora repasar un poquito con vosotros y que impactan sobre todo en el tema de los informes y del tema de lo que antes eran los formularios que ahora se denominan page, ¿no? Las pages transformadas. Eh, lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a los informes es que ahora hay nuevas formas de explotación de la información. Es decir, antes prácticamente solo teníamos informes, pero ahora hay también consultas, queries, que podemos explotar a través de pantalla o que podemos utilizar como origen para realizar después informes que nos van a permitir partir de una información mucho más elaborada que las tablas, una información mucho más preparada para el reporting que las tablas, ¿de acuerdo? Con lo cual, ese es un primer elemento que tenemos que incorporar también en el uso, en la explotación de nuestro sistema una vez que hemos cambiado de versión. Por supuesto, seguimos teniendo informes, pero estos informes son diferentes. Ha habido un cambio a nivel de código y sobre todo a nivel de lo que es el layout del informe. Se utiliza para ello herramientas estándares, Visual Studio, lo cual nos permite enriquecer muchísimo más el informe en cuanto a gráficos, colores, tamaños de letra, etcétera, pero lógicamente hay que transformar esos informes, no vale simplemente con migrarlos y ya está, sino que hay que transformarlos en la nueva versión, ¿de acuerdo? Con lo cual hay un trabajo ahí adicional. Por supuesto, me estoy refiriendo solo a los informes específicos vuestros, porque los del estándar, los que sean 100% estándares, ya están transformados, al igual que los formularios antiguos están pasados a pages, a páginas nuevas, es decir, que ya están transformadas, ¿vale? Pero todo lo que esté tocado para vosotros, todo lo que esté modificado para vosotros, pues hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Algo muy importante, se incorporan gráficos. Se incorporan gráficos prácticamente en todos los objetos que visualizan cosas, ¿no? Tanto en las pages, en los antiguos formularios, como en los repos. Desde muchos puntos de vista, además. Los gráficos pueden ser incluso dinámicos, permiten navegación hacia los datos, algunos de ellos, etcétera. O sea que son gráficos muy enriquecidos en ese sentido. Algo muy importante, depende de la versión que vengáis, esto es nuevo también, el tema de los análisis por dimensiones y los esquemas, ¿vale? En versiones antiguas no existían, luego en versiones actualizadas sí que existen, pero en las últimas versiones, a partir de la 2016, quiero recordar, han sufrido un cambio para mejorar todo el rendimiento de todos los análisis de dimensiones y para incorporar nuevas plantillas de análisis. Esto lo que nos permite es
tener mucha más riqueza en cuanto al cruce de nuestras dimensiones analíticas a la hora de explotarlas a nivel de consultas por pantalla y de informes, pero además incorporar a estas consultas por dimensiones y análisis por dimensiones también la capacidad gráfica, ¿vale? A través tanto de los esquemas como de las plantillas, o sea, de poder sacar gráficos. Y también tenemos una herramienta nueva que ya existía antes, algo similar en la 5.0, pero que luego se discontinuó y ahora se ha mejorado muchísimo, que es el Word Document Report. Esta herramienta lo que hace es que a través de un informe, de un layout ya hecho, de un informe RDLC ya disponible en el sistema, es capaz de hacer su equivalente, por así decirlo, en Word y emplear todos los campos como si fuera una impresión combinada, es decir, una impresión combinada de Word. Es decir, que nosotros podemos cambiar tanto el continente como el contenido de un informe en Word, grabar esa plantilla nueva con los cambios que hayamos hecho y reutilizarla. Esto lógicamente simplifica bastante la elaboración de ciertos informes pues con formatos específicos de salida, por ejemplo, pues yo que sé, una factura especial para un tipo de cliente o para o un documento que tenemos que realizar que acompañe, pues yo que sé, a una orden de compra o a una orden de fabricación o cosas de este tipo, ¿vale? Todo esto pues lo podemos abordar sin necesidad de hacer informes y por lo tanto pues el sistema se optimiza bastante más. Bueno, aquí os pongo entro un poquito más en detalle de todas estas características en cuanto a las consultas. Por ir un poquito más rápido, lo voy a pasar rápido si os parece, como va a quedar grabado, pues siempre lo podéis después consultar con más detenimiento o incluso verlo en la PPT con más detenimiento. Pero bueno, os explico un poquito más en detalle las características de estos nuevos objetos y nuevas formas de explotación de la información, ¿vale? Las capacidades de las consultas por pantallas. Un nuevo objeto tipo Page, ¿vale? Que tiene pues fichas, listas. Las Page se pueden visualizar tanto contenido de tablas como contenido de consultas, de queries, ¿vale? Con lo cual, esto también es algo muy, muy importante. La búsqueda, ordenación y filtrado de registros se puede hacer de la misma forma dinámica que se hacía en versiones anteriores. Podemos personalizar el contenido también, igual que en versiones anteriores. Puede incluir información gráfica, ya sabéis que las anteriores no. Bueno, salvo algún BMP, ¿no?, que podíamos meter por ahí, pero muy poca cosa. Y se pueden guardar vistas, es decir, yo puedo alterar una una lista de datos, configurarla con los datos que yo quiero, con los filtros que yo quiero y guardármela para posteriores consultas. Con lo cual no tengo que hacerla cada vez, sino que puedo ir guardándome las que yo quiera. Y por supuesto todo está vinculado con Excel. Cuando digo vinculado es que podemos no solo exportarlo a Excel, sino que quede vinculado con el origen para después, mediante un botoncito de actualizar desde el propio Excel, refrescar la información que procede de mi base de datos, ¿vale? Esto también es una ventaja a la hora de analizar la información, pues directamente en una herramienta que todos conocéis, como puede ser el Excel, ¿vale? Sin necesidad de otras herramientas de análisis, ni de BI, ni nada de eso, sino simplemente como un análisis básico, muy basiquito, pero hecho en un entorno que todos podéis conocer y con el conjunto de datos del propio RP, ¿vale? En cuanto a los informes, pues como os decía, también han mejorado muchísimo. Pueden visualizar también tablas o queries, igual que las consultas, igual que las pages, ¿vale? Se puede ordenar desde la vista previa, ¿vale? Cuando tenemos la vista previa en pantalla, podemos ordenar de forma ascendente o descendente por cualquier columna que aparezca en el informe. Podemos incluso expandir o colapsar un dato agregado, es decir, si tenemos, por ejemplo, imaginaros un dato de un acumulado de ventas para un periodo determinado. Podemos hacer que el propio informe expanda la información y bien en un informe adicional o bien en una consulta por pantalla adicional nos muestre el detalle de ese acumulado. Como si fuera un campo calculado, para que me entendáis, pero desde la propia vista previa de un informe. Algo bastante novedoso a tener en cuenta. Claro, lógicamente esto hay que incorporarlo en los informes. Si yo paso un informe tal cual, no va a tener esa funcionalidad, a no ser que yo se la incorpore, ¿vale? En aquellos que sea necesario. Por lo tanto, son mejoras que podemos ir haciendo a nuestro código transformado y que lo que va a hacer es enriquecer muchísimo más el uso del nuevo sistema, ¿vale?
navegar al detalle desde un dato concreto, lo que os estaba comentando, incluir información gráfica en el propio informe, algo muy importante, no solo a nivel de colores y de imágenes y tal, sino también de gráfico incrustado en el propio informe. Y algo también muy interesante, y es que podemos guardar cualquier informe en formato PDF, en formato doc y XLS. Y sí, en formato PDF se incorpora directamente, se puede insertar como archivo adjunto en los documentos de forma automática, en los mensajes de correo electrónico, de forma automática, pues por ejemplo, para enviar documentos de facturas o de albaranes o de lo que sea a nuestros clientes, proveedores y demás, ¿vale? Me he adelantado, enviar por email venía ahora. Y por supuesto seguimos disponiendo de las herramientas de diseño para adaptar estos informes, pero ya os digo, estas herramientas de diseño incorporan todo lo que tiene que ver con el layout de Visual Studio. Ya no es las secciones que había antes en el objeto report de CAL, sino algo pues un poquito más elaborado y mucho más estándar, que cualquier programador pues sabe operar con él, ¿vale? Bueno, los gráficos, por no enrollarme mucho, pues comentaros que se pueden visualizar tanto desde el menú, que se llama Role Center en las nuevas versiones, tanto en el menú específico de cada usuario, en el Role Center, como desde las pages, desde los formularios, para que me entendáis, y en los informes, ¿vale? Y son personalizables tanto los valores que vamos a mostrar en el gráfico, como las medidas, es decir, los ejes de análisis y los tipos de gráfico, si lo queremos por áreas o por líneas o por barras. No es tan rico como el Excel, porque Excel es para eso, pero sí que tiene pues varios tipos de gráficos ya personalizables para ello, ¿vale? Pueden incluir navegación a detalle, es decir, pueden ser gráficos dinámicos, muy importante eso, y existe ya una herramienta que está disponible de forma gratuita, incluida dentro del producto, para generar gráficos tanto a partir de tablas o queries, no solo del estándar, sino las vuestras propias, las 50.000, ¿vale? Es decir, que el sistema ya incorpora una serie de gráficos, ahí me parece que unos 40 y pico gráficos hechos que podemos ya utilizar tal cual, pero podemos además hacer todos los gráficos que queramos gracias a esta herramientita, tanto de datos del estándar como de datos personales nuestros, ¿vale? Algo también muy importante. Lo que os he comentado de los esquemas y análisis por dimensiones, hay una serie de mejoras, ¿vale? Que tanto mejoran el rendimiento como mejoran las capacidades de visualización, y también incorporan gráficos y vinculaciones con Excel, ¿vale? Vinculaciones, no exportaciones. Con lo cual, básicamente, os lo estoy comentando muy rápido. También hay un generador específico de gráficos a partir de esquemas y dimensiones, muy similar al anterior, pero especial pues para este tipo de gráficos, ¿vale? Para tirar de las dimensiones analíticas que nosotros hayamos establecido con los valores de dimensión que hayamos programado nosotros, que esto los de versiones más recientes ya sabéis de qué va. Y por último, en cuanto a los informes, el tema del document Word, ¿vale? Word Document Report, nunca me acuerdo del nombre. Como veis, a través de un layout que ya tenemos hecho en RDBC, en el sistema de Microsoft Dynamics NV, podemos trasladar de forma automática eso a Word. Y lo que nos hace es que nos importa el conjunto de datos que ponemos en las diferentes casillas del informe, con lo cual yo puedo cambiar un dato, puedo agregar datos, por supuesto puedo cambiar tipos de letra, tamaños, incluir imágenes, logos, lo que yo quiera, en cuanto al diseño, ya en un formato tan abierto como el Word. Guardar esa plantilla y poder explotar ese informe dentro de Navision directamente, ¿vale? Lo cual es muy ventajoso para ese tipo de informes de salida que os comentaba, ¿vale? Podemos incluso secuenciar el uso de esto con informes propios de Navision, es decir, que en una sola impresión pues me salga primero una factura de Navision, pero después un documento, pues yo qué sé, de alcance de servicio, de los SLA que voy a emplear con un cliente, que está en Word y que lleva datos combinados del propio Navision. O sea, ese tipo de combinaciones se pueden hacer. Bueno, como conclusión respecto a los informes, pues que en versiones anteriores se utilizaban muchísimos informes porque era prácticamente la única forma de explotar los datos, pero que las nuevas
versiones, pues hay otras formas de explotar los datos y, por lo tanto, esto requiere una selección previa de los informes modificados o nuevos, ¿vale? Hay veces que nos encontramos con actualizaciones de versiones en las que hay 400, 450, 500 informes nuevos y modificados. Eso, con todos mis respetos, es imposible de que, vamos, tendría que ser una empresa muy, muy sofisticada para que estuviera explotando realmente todas esas variedades de informes, ¿vale? Lo normal es que ahora, con informes avanzados, pues tengamos, yo que sé, 4, 5, 10 informes por área, como mucho, lo cual pues podrían ser a lo mejor 40, 50, 60 informes como mucho en total, y aún estoy diciendo muchos, ¿qué ocurre? Que si pretendemos migrar esas cantidades de informes, lógicamente va a ser un proceso muy largo y muy costoso económicamente, ¿vale? Por lo tanto, es muy bueno realizar una selección previa de los informes que realmente estamos utilizando. Muchos informes en versiones anteriores se hicieron para utilizarlos una vez y a lo mejor ya no se han vuelto a utilizar en toda la vida. Pero claro, están ahí. Entonces, claro, cuando se va a modificar, cuando se va a hacer un cambio de versión, pues si no los filtramos previamente, se va a tener en cuenta. Y más que tenemos que adaptar al nuevo sistema, ¿vale? Hay una serie de herramientas que denominamos en general report tracking que nos ayudan a identificar, que es una especie de chivato, de log, que os podemos instalar y que nos van a ayudar a identificar los informes que realmente estáis utilizando. Lo dejamos trabajando un ratillo, unas semanas, y va recogiendo lo que los usuarios están haciendo. ¿Quién lo hace? A nivel de informe, me refiero. ¿Quién ejecuta? Cuántas veces lo ha ejecutado, en el periodo de tiempo, etcétera. Con lo cual, pues en 2, 3 semanas o 4 tenemos ya un mapa pues más o menos actualizado de los informes que periódicamente estáis utilizando. A eso podemos añadir a lo mejor los informes con una periodicidad más larga, trimestrales o lo que sea, y ya pues nos hacemos una composición de lugar de los informes que realmente deberían de ser traspasados a la nueva versión. Vale. Bueno, con los formularios pasa algo parecido. Ha cambiado por completo de trabajo. Y aunque nosotros realicemos un traspaso con una serie de herramientas de transformación de formularios a Pages, lógicamente esas Pages, luego esas páginas, las debemos de enriquecer si queremos optimizar el uso del estándar que nos ofrece, de todas las herramientas que nos ofrecen las nuevas versiones. Para ello, os hago algún repaso de los enriquecimientos. Por ejemplo, podemos organizar los campos en fichas desplegables. Al igual que había antes unas pestañas en lateral, pues ahora son fichas en vertical. Esto tiene la ventaja de que puedo mantener 2, 3, 4 fichas abiertas, no como antes que si tengo una pestaña abierta no puedo visualizar otra. Ahora sí que puedo visualizar varias y hacer scroll por la pantalla pues para ver los datos que me interesan, ¿vale? Esa es la ventaja de las desplegables. Todo eso es configurable. Y además hay prioridades en los campos, ¿vale? Podemos establecer prioridades, ¿vale? Clasificar los campos en función de su importancia para que salgan cuando esté expandida la pestaña, cuando esté colapsada, como es este caso, ¿vale? O como campos adicionales, cuando los campos son poco importantes. Esto hace que el conjunto de campos que veamos en una ficha sea menor y que solo veamos los campos cuando los necesitemos utilizar, ¿vale? Eso también es una ventaja que podemos utilizar de las nuevas versiones. Incorporar los cuadros informativos, los fact boxes, que son estos cuadros de la derecha. Esto ya existe desde la versión 4.0, en otro formato diferente, pero ya existe algo parecido, ¿vale? Pero si no existiera, pues también es necesario incorporarlos. Esto es información relacionada con el registro que tenemos a la derecha, ¿vale? Y también son muy importantes en las listas. Ahora estamos viendo un formulario de tipo ficha, de tipo CAR, pero también en los formularios, en las pages de tipo lista, desplegable, pues también es muy importante porque poniéndonos en el registro correspondiente de la lista, nos aparecen en los fact boxes de la derecha, en los cuadros informativos, la información relativa al registro que tenemos seleccionado, ¿vale? Con lo cual eso también es muy importante para optimizar un poco la productividad.
complemento de las cintas de opciones. Como veis, estas cintas se parecen mucho a las que se utilizan en Office, de hecho trabajan con la misma filosofía, y lógicamente aquí tendríamos todos lo que antes teníamos en los menú buttons que estaban colocados abajo, ¿os acordáis, no? Bueno, lo tenéis vosotros más presente que yo. Bueno, pues esos menú buttons han migrado arriba en formato de cintas. Aquí normalmente también hace falta pues clasificación, cambiar los tamaños, rediseñar la ordenación de estos botones, ponerlo en un orden para que sea pues lo más dinámico y lo más operativo posible, ¿vale? Todo esto una herramienta de transformación estándar no nos lo puede hacer, es un trabajo adicional. Y por supuesto también la capacidad de añadir elementos gráficos, ¿vale? Que nos van a enriquecer la información que nos muestra cada panel de información, ¿vale? Eh, eh, Todo esto lo que hace lógicamente es incorporar más experiencia al usuario, es decir, enriquecer la experiencia del usuario al uso de este tipo de objetos, ¿vale? Bueno, todo el proceso, aparte de tener una serie de herramientas que os he intentado desgranar básicamente en la exposición que llevo hasta ahora, también responde a una metodología que no vamos a desgranar ahora por cuestiones de tiempo, pero que está perfectamente pautada tanto a nivel de las fases principales que tenemos que realizar como también de las tareas, ¿vale? Y de la secuenciación de las mismas, ¿vale? Casi todas estas tareas se realizan en el back office, es decir, se realizan a nivel técnico, pero sí que es muy importante señalar que en todo lo que es la creación del entorno de pruebas y los ajustes básicos a realizar en el entorno de pruebas es muy importante vuestra intervención, porque nadie mejor que vosotros conoce realmente vuestra implantación, ¿vale? Nosotros podemos migrarla a nivel técnico, ayudaros en los chequeos, todo lo que sea necesario y modificar aquellas cosas que se hayan quedado sin migrar de forma adecuada, pero os necesitamos y tenéis que contar en ese proceso sobre todo con los chequeos, ¿vale? No con los chequeos técnicos, que los hacemos nosotros, sino sí con los chequeos funcionales que los resolvemos a través de un soporte, como veis, ¿vale? Por supuesto, una vez que está todo probado en el entorno de pruebas, cuando desconectamos realmente la base de datos en la versión antigua, hacemos el traspaso real, la migración real, desconectamos y hacemos la formación, lógicamente, ya sobre lo nuevo y damos el soporte en arranques en la nueva versión, ¿vale? Algo muy similar ocurre para los casos de CRM, aquí la metodología es un poquitín diferente, pero como veis, pues también está pautada tanto en fases como en actividades y hitos o resultados que se consiguen con cada una de esas actividades y por supuesto cada una de estas fases obedece pues a unos objetivos con unos requisitos de información y con un alcance concreto que se da por escrito pues para que las expectativas acerca de los resultados pues estén alineadas con lo que el proceso puede llegar a hacer, ¿vale? Las estoy pasando un poquito rápidas porque como veis es una información pues sobre la metodología bastante en detalle, pero bueno, que las tenéis por supuesto a vuestra disposición y que podemos hablar cuando queráis sobre esto, ¿vale? Y por último, quería emplear estos últimos 7-8 minutitos que me quedan para hablaros un poco de Dynamics 365, porque sé que, claro, por un lado tenemos Microsoft Dynamics CRM, que ya, como sabéis, como producto como tal en la nueva versión ya no existe. Seguimos teniendo y sigue estando el producto Microsoft Dynamics NAV, la versión última es la 2017, ¿vale? Pero también hay otro nuevo componente por ahí que es el Microsoft Dynamics 365 y que muchas veces se confunde con una nueva versión del producto y no es así, no es una versión, ¿vale? Microsoft Dynamics 365 es por su naturaleza una solución móvil diseñada para la nube, ¿vale? Sobre todo para la nube de Microsoft Azure, que combina funcionalidad de CRM y ERP en una misma plataforma, ¿vale? Aquí podéis ver las principales módulos que incluye hoy en día, ¿vale? Pues todo lo que tiene que ver con el CRM de ventas, el CRM de servicios, el Customer Services, las operations viene a ser el ERP, pero desde la parte de AX, ¿vale? De Microsoft Dynamics AX, no de Microsoft Dynamics NOV. También un módulo de marketing,
labores de campo, para servicios de campo, para todo lo que tiene que ver con la atención al cliente, tanto desde el punto de vista comercial como desde las operaciones, y la automatización de los proyectos de servicio, ¿no? Sin olvidarnos de las encuestas, del Customer Insight, de las opiniones de los clientes, de la recogida de opiniones del cliente, que son muy importantes. Bueno, este tipo de software se está convirtiendo realmente en un medio para transformar los procesos de negocio y ofrecer nuevas formas de trabajo, ¿vale? Pero realmente Microsoft Dynamics 365 no es solo CRM ni es solo RP. Es un conjunto de soluciones, como veis, de productividad que pueden incluir también pues, herramientas de productividad personal como el Office 365 para la nube, herramientas de análisis como Power BI, plataformas de Big Data como el Cortana Intelligent, repositorios de datos para el intercambio de datos entre máquinas, el IoT o el Internet de las Cosas que habréis oído comentar, y todo esto gracias a la plataforma Azure, ¿no? Todo esto pues puede añadir un valor muy importante a la hora de enriquecer nuestro proyecto con herramientas y tecnologías de última generación, por lo que bueno, resulta muy conveniente tener una visión global de Microsoft Dynamics 365 más allá de las funcionalidades de CRM y de ERP que puede aportar, ¿vale? Sino como un conjunto de tecnologías que realmente nos aportan un valor muy diferencial. Y desde luego no es una nueva versión, es un producto y un cambio pues prácticamente de paradigma, ¿vale? Lo que os decía, ¿no? Dicho esto, pues aunque Microsoft Dynamics 365 contiene algunas funcionalidades de NAV, no se trata de una nueva versión de NAV. Son productos distintos y que además pues van a evolucionar en paralelo, ¿de acuerdo? De momento hasta 2023 está garantizada la evolución del producto en Microsoft Dynamics NAV y en paralelo pues va a seguir evolucionando también Microsoft Dynamics 365. Por lo tanto, la adopción de Microsoft Dynamics 365 por parte de usuarios que estéis pensando, de Dynamics NV, ¿no? Que estéis pensando en pasar a la nube, pues no es solo una actualización de versión, ¿vale? Sino que es un cambio, como os decía, de paradigma en la explotación del software de gestión, que impacta tanto en el modo de contratación de software, porque esto es un pago por uso, ya sabéis, como en la forma de usar el producto, de utilizar el producto. Hay que tener una serie de cuestiones en cuenta, ¿no? Sobre todo, en cuanto al hospedaje de la solución en la nube de Azure o en la que sea. Nos permite centrar nuestro esfuerzo sobre todo en administrar el negocio y no en administrar los servidores. Es decir, va a eliminar pues tanto la inversión de infraestructuras como su mantenimiento, ¿no? El coste de mantenimiento. Toda esta inversión pues se convierte en un coste recurrente, ajustado además al consumo real de los recursos que necesitamos en cada momento, ¿vale? Además, esto, Microsoft Dynamics 365 se comercializa, como os decía, en modalidad de suscripción, de pago por uso, lo que económicamente implica, digamos, un gasto recurrente en lugar de una inversión. Pero por contrapartida, esto nos permite flexibilizar y ajustar el coste del software a lo que realmente necesitamos, pudiendo incluso pues, agregar o eliminar usuarios de nuestra suscripción según cambien las necesidades de nuestro negocio, ¿vale? Esto es algo también muy importante. Actualmente, esto es muy importante, la funcionalidad RP incluida en Dynamics 365 es aportada por el módulo de Operations que hemos visto en el esquema de antes y que incluye realmente las funcionalidades básicas del RP Microsoft Dynamics AX. A día de hoy todavía no está disponible en Europa para la zona EMEA la funcionalidad RP equivalente a Microsoft Dynamics NAV en la plataforma de Dynamics 365. ¿Vale? Aunque sí que lo está en la edición norteamericana de Dynamics 365 y que se llama allí el módulo Financials, ¿vale? Es de prever que en breve tengamos disponible este módulo en España. De hecho, ya se está anunciando unos pre-releases y demás, pero probablemente ahora en el Durations EMEA, que es una reunión que hacemos anualmente, que este año además es en Madrid, pues nos darán información al respecto, pero de momento no hay una fecha concreta que os pueda decir de lanzamiento de Financials en Dynamics 365, ¿vale? Otra cosa que hay que tener en cuenta o que debes de tener en cuenta es que estos módulos permiten personalizaciones a nivel de diseño y de presentación de los datos de forma más o menos similar a lo que venimos estando acostumbrados, pero lógicamente los paneles de Dynamics 365, pero las adaptaciones de mayor calado han de realizarse como extensiones, son funcionalidades o desarrollos de módulos externos que aportan la funcionalidad necesaria.
Esto, lejos de ser un inconveniente, es una ventaja porque nos permite aislar el código fuente estándar, lo cual pues simplifica enormemente la actualización de versiones futuras, tanto que es prácticamente no os dais cuenta. O sea, realmente se actualiza el estándar en Azure. Os conectáis un buen día y encontráis una nueva funcionalidad estándar y las vuestras siguen funcionando, ¿vale? Pero para eso, lógicamente, la forma de desarrollar ha cambiado drásticamente en esta plataforma. En definitiva, pues que es una solución pensada para la estandarización de los procesos, pero que aporta una enorme flexibilidad de uso y accesibilidad, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué podemos ir haciendo nosotros, los usuarios de Microsoft Dynamics que estéis pensando en migrar hacia la nube, ¿no? Pues ya podéis ir preparando un poquito el terreno, ¿no? Sin dejar de utilizar vuestro sistema actual. Hay que tener en cuenta que Microsoft Azure nos ofrece mucho más que un hospedaje en la nube. Por supuesto, Azure nos ofrece el aprovisionamiento para migrar nuestras infraestructuras a la nube, así como el software de sistema. Pero si deseamos mantener, digamos, de momento nuestras infraestructuras físicas, pues la plataforma cloud de Microsoft Azure nos puede permitir, por ejemplo, migrar determinadas operaciones a la nube, como por ejemplo pues los servicios de backup, la recuperación de datos, los planes de contingencia, etcétera, ¿vale? También hay un montón de servicios que veis ahora en pantalla relacionados con Azure, como pueden ser pues, servicios de explotación de datos y de almacenamiento en SQL, servicios web y de movilidad para albergar las web y los portales intranet y extranet de vuestras compañías, servicios de integración, de análisis y de reporting, de datos de las cosas, del IoT, servicios de desarrollo, voy terminando ya, para Visual Studio, para herramientas SDK, para desarrolladores, servicios media para almacenaje de contenidos, sin olvidarnos también de que todo el software de productividad personal, el Office 365 ya lo podemos ir adoptando y por supuesto pues cualquier funcionalidad CRM de las que ya hay disponibles en la plataforma de Microsoft Dynamics 365, ¿vale? Realmente todo esto hará que bueno pues que la adopción paulatina de algunos de estos servicios y de tecnologías nos permitan pues ir adaptándonos poco a poco hasta el nuevo escenario de trabajo con mayores garantías de éxito. Muy bien, pues ya terminando, simplemente recordar un poco los requisitos para actualizar de versión. Por supuesto, necesitamos tener un plan de mejoras en vigor, el Enhancement Plan, o como se llamaba antes el BREP, el Business Ready Enhancement Plan, ¿vale? Que es lo mismo, simplemente ha cambiado el perro de collar, pero es el mismo perro. También necesitamos una serie de información, ¿vale? Que os aparece ahora en pantalla, el tipo de versión, tipo de implantación, número de empresas a traspasar, número de sesiones, tamaño de la base de datos, si tenéis documentación funcional sobre las adaptaciones, pues mejor porque nos ayudará. Si la base de datos es SQL o es CSID, eso es importante. Una exportación de los objetos, solo de los objetos, ahí no aparece nada, digamos, de los datos, no necesitamos los datos para nada, para poder valorar y elaboraros una propuesta en detalle y digamos, perfectamente ajustada a vuestro caso concreto. Y sí que es muy importante la revisión previa de informes y de documentos de salida por aquello que os he comentado, ¿no? Para, digamos, optimizar los informes, sobre todo si vosotros sabéis que tenéis muchos informes. Si tenéis 20 o 30, no. Pero si tenéis 200 o 300, pues sí, porque si no, pues nos va a salir, como se dice en mi pueblo, la torta por un pan, ¿vale? Bueno, por supuesto, aunque no empleamos los datos para la elaboración de estos presupuestos, no empleamos datos de empresa, sino solo la lógica de negocio. Si vosotros necesitáis un acuerdo de confidencialidad, no hay ningún problema, por supuesto, en hacerlo previamente a la obtención de toda esta información que es necesaria para realizar los procesos de actualización, para valorarlos, mejor dicho, para evaluarlos, ¿vale? Bueno, en definitiva, una serie de mejoras que nos va a permitir la herramienta de IBC App 4.0 que tenéis en pantalla, más o menos hemos repasado todos ellos, y lo que sí que podemos garantizar es que, porque ya lo hemos conseguido, ¿no? Hasta un 70% de reducción en el tiempo de transformación de código respecto de lo que estábamos haciendo antes, hace años, sin esta herramienta, reducción también bastante importante en los tiempos necesarios para chequeo
y reducción del proceso real, es decir, de lo que necesitamos para el cambio, ¿vale? Del tiempo de parada, ¿vale? Porque claro, al ser menos cosas a cambiar, pues también la parada es menor, ¿vale? Hasta un 40% en cuanto a reducciones de coste hemos detectado, ¿vale? En el mejor de los casos. Pero bueno, en cualquier caso, también algo que repercute y que impacta en la factura de nuestra implantación. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación. No sé si habréis hecho alguna preguntita. No, Muchas estaba gracias, Eduardo. comentando. Eduardo, Muchas gracias, Mari Carmen. Eduardo, Sí. muchas gracias. Hay un montón de preguntas en el chat. Como ya hemos sobrepasado el tiempo, ¿qué te parece si contestas alguna de ellas y el resto ya personalmente? ¿Te parece? Venga, perfecto. Y a aprovechar, quería dar las gracias a todos los asistentes. Bueno, son y 51 minutos, nos hemos pasado, hay 5 o 6 minutitos. Y bueno, solamente os queríamos pedir, vamos a poner en pantalla ahora mismo una breve encuesta y os pediríamos, bueno, pues que la completarais para mejorar el servicio que Ibermática ofrece. Y sin más, ya no me alargo más. Hay una pregunta de Luis que dice: tengo una versión de 5.0 de Navision. En mi caso, ¿qué es mejor, migrar o reimplantar? Vale, Luis, pues no tengo una respuesta concreta a tu consulta hasta que no viéramos los objetos modificados, ¿vale? Porque una versión 5 en principio es perfectamente migrable, podríamos hacerlo como una actualización de versión, pero todo dependerá de lo tocada que esté tu base de datos y de las funcionalidades estándares que puedas adoptar en lugar de esas adaptaciones que tienes hechas, ¿vale? Es decir, si tenemos bastantes funcionalidades que tú puedas adoptar en el estándar, siempre va a ser mejor estandarizarte, no traspasar esa adaptación y hacer una reimplantación. Si por el contrario tu base de datos es más bien estándar, el coste de la actualización va a ser menor que el de la reimplantación, ¿vale? En cualquier caso, ponte en contacto con nosotros y estudiamos tu caso en concreto para poderte dar una respuesta más concreta, ¿vale? Muchas gracias, Eduardo. Y otra más, ya la última, ya lo dejamos aquí. Hay una pregunta de Marta Vale. que dice sobre Microsoft Dynamics 365. Mi pregunta es si es mejor migrar a NAV 2017 o ir hacia Dynamics 365. Vale, pues aquí sí que tendría una respuesta y es que hoy por hoy no puedes migrar a Dynamics 365 para la funcionalidad ERP, ¿vale? Que tú me has comentado vienes de NAV, no sé qué versión, pero en cualquier caso de NAV, de ERP. La funcionalidad que se incorporará en Dynamics 365 es la de Financials, que te digo que es este módulo, como os he comentado, que ha salido ya en Estados Unidos, pero que en la versión que estamos utilizando en la zona EMEA, en Europa, pues no ha salido todavía. Por lo tanto, hoy en día sería mucho mejor migrar a 2017. Aparte de esto, cuando salga, ten en cuenta también que no va a ser la misma funcionalidad, va a ser una funcionalidad más estándar y probablemente, digamos, más concreta o más escueta a lo que son los módulos económico-financieros, de compras, de ventas y demás, ¿vale? Por lo tanto, si tú ya has realizado una inversión y esa inversión, no sé si está amortizada o no, pero has realizado ya una inversión en licencias, lo más lógico es que actualizásemos a 2017, ¿vale? Así a priori, ¿eh? Si luego hablamos más en concreto, pues podemos llegar a otras conclusiones, pero con los datos que tenemos creo que sería mejor cambiar a 2017. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a todos los asistentes. Un Muchas saludo. gracias. Vale, pues un saludo a todos y hasta otra oportunidad. Adiós.